de alguna manera participen en nuestro programa Compartiendo Caminos a través de Facebook de Suárez y Arturo López. Amigos, familia, ¿cómo están? Soy Rodrigo Vidal y quiero que no se pierdan los compartidos. Ya no se llama así que es Compartiendo Caminos, pero es con Charlie Gimbler. Véanlo, disfrútenlo. Mucho que aprender, mucho que crecer como ser humano. ¿Quién sabe? Compartiendo caminos. Vamos. Señor. ¡Vamos! En ese espacio estamos, tú y yo estamos todos compartiendo caminos. Entre respuestas estarás, compartiendo caminos. Un abrazo en el alma te dará. Saben que cuentas tú conmigo y siempre compartiendo caminos, compartiendo caminos, aquí está un encuentro luminoso para tus oídos. Caminos, aquí está. Un encuentro luminoso para tu sentido. Hola, hola, buenas noches. Moni, ¿cómo estás? Hola Charlie, muy contenta de estar aquí este lunes. Sí, ya es lunes 10 de agosto. Muy felices y bueno, pues recuerden, esto es Compartiendo Caminos. Un reencuentro luminoso con tus sentidos. Moni, espero ¿Y ya? que hayas tenido una buena semana. Sí, todo muy bien, muchas gracias. Aquí estamos, disfrutando. Ya hoy que el clima se sintió un poquito más fresco, ya se siente fresca esta noche y bueno, se agradece este clima también. Así es, mi querida Moni. Y hoy, bueno, pues tenemos un programa que teníamos en el tintero, que gracias a Dios, nuestra querida Chivis ya está bien y hoy nos acompaña, por lo cual estamos muy felices. Sí, nos alegra mucho saber que ya está mejor y bueno, porque disfrutamos siempre de su compañía aquí en este espacio y que también, bueno, es un tema que es importante. Recordemos que este es el mes de los abuelos, entonces parte de esta temática pues también tiene que ver con los abuelos, aquellos abuelos pues que ya no están y que a veces la pregunta de los niños es, ¿y dónde está, no? El abuelo, la abuela, o sea, ¿dónde está esa parte y qué decir, cómo hacerlo? Y comentábamos, Charlie, en algún momento, ¿no? A veces el hecho de decir, ay, bueno, pues ya todos estamos tristes, sí, todos estamos tristes, pero pues tu tristeza no es igual que la mía. Entonces, a veces podemos decir algún comentario porque no sabemos, lo hemos comentado en otros programas, a veces no sabemos qué decir, cómo hacerlo y en el intento de que no sufran o que no estén tan tristes, pues a veces damos algún comentario que
lejos de ayudar, perjudica y puede en estos niños sentir que no se les entiende, no se entiende esa tristeza que está No se teniendo les y valida, que ¿no? también, sí, y que también surge la otra parte donde, bueno, es que está chiquito, no entiende de esto, no, claro que sí entienden, lo sienten, tal vez no lo entiendan como nosotros lo entendemos, pero ellos lo van entendiendo. Y yo siempre lo he dicho, es más difícil entender a un niño que entender a un adulto. Entonces, pues hoy nuestro especialista, nuestra querida Chivis, va a estar aquí para poder respondernos y las dudas que puedan ir surgiendo. Y bueno, aquí está Margarita Hernández. Señora Margarita, buenas noches, qué gusto que está aquí. Estrellas, bonito tema, buenas noches. Así es, señora Margarita, muchas gracias, qué gusto que esté por aquí. Hola, Hola papi, Margarita, aquí muchas estoy gracias. viendo el programa con mi hermana. Soy Charlie Junior. Hola, Charlito, qué gusto, qué bueno que estás por acá. Me encanta que estés aquí. Y si tienes alguna Saludos, duda, hijos. nos la escribes, por favor, para que Chivis pueda Pregunta. responderte todas las dudas que tengas tú. Entonces, qué gusto que estés por aquí. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece, Charlie, si le Oye, damos... sí, te escucho, te escucho. perdóname. Antes de empezar con la frase de esta noche, ¿me permites hacer algo? Hoy Claro. quiero dedicar el programa a todas las víctimas de Colombia. Tengo el el gusto de conocer Colombia y pues afortunadamente ninguno de las personas que yo conozco salieron afectadas. Sin embargo, hubo muchas afectaciones en la Universidad de Pereira, en unas clínicas en Cali, muchos edificios que se colapsaron y hoy quiero ofrecer una vela por ellos para que les ayude y bueno, pues que ojalá y todos estén bien. Desde aquí, de parte de Compartiendo Caminos, les mandamos esta luz hasta Colombia para que pues pronto puedan reconstruirse, ya que conocemos del tema, Moni. Conocemos del tema Así y hoy es. ofrecemos esta luz para ustedes, mis queridos hermanos colombianos, que pues afortunadamente ya tuve la oportunidad de hablar con la mayoría, pero bueno, pues me comentaron que había muchos problemas en la comunicación, se cayeron muchas redes y bueno, fue todo un problema. Así que pues desde aquí nuestras oraciones y esta luz que estamos ofreciendo por ellos. Así será, que llegue a todos esa luz. Así es. Arturito, por ahí ya nos estaban dando saludos. Muchas gracias, Arturo. Sí, saludos, Turín. Gracias por estar aquí. Comparte el programa, por favor. Sí, que lo comparta. Y bueno, ahora sí, la frase de esta noche, que si me ayudas, adelante, por favor, Moni. Claro que sí. Aunque ya no estás aquí, tus historias y tu sabiduría me acompañan cada día. Y sí, una frase que sí, muy De dedicada verdad que sí. a esos abuelos, pues que ya no están con nosotros y que han marcado nuestra vida y siguen presentes, ya no físicamente, pero todas esas enseñanzas que nos dejaron, todas esas historias, toda esa compañía se guarda en el corazón. Así es, mi querida Moni, que pues tantos bonitos recuerdos que nos dejan estos abuelos. Y bueno, ¿te parece si entramos en materia? Adelante, Adelante. mi querida Moni. Ay, perdón. Bueno, pues es un gusto para nosotras, Chivis, tenerte esta noche. Bienvenida a nuestro espacio, porque es nuestro. Gracias por estar aquí y qué gusto que tu salud esté mejor cada día. Muchas gracias, buenas noches, qué gusto de estar aquí. Una disculpa a todos porque de verdad el lunes, bueno, pasaron cosas que uno no tiene el control. La Chivis. Es asmático, ¿verdad? Y anda metiendo las manos donde no debe, porque en la bolsa es donde estaba el insecticida de mosquitos, pero ya bien, gracias a Dios. Y bueno, pues con mucho ánimo, con muchas ganas de poder compartir. Y como dices, Charlie, me uno a ese sentimiento emotivo para
pues para todos nuestros hermanos, no nada más de Colombia, sino de todos lados, pero exclusivamente más de ellos, ¿verdad? Y bueno, pues entramos en materia, ¿cómo ves? Así es. Ujú. Adelante, Bueno, pues Chivis. gracias. Miren, yo solo quiero recordar que el duelo no es exclusivo de los adultos. El duelo también lo cursan o lo pasan nuestros niños, nuestros pequeños. El hecho de que el niño no sepa cómo expresar y cómo preguntar y cómo decir acerca de un duelo no quiere decir que no lo sienta. Existen demasiados tipos de duelo, no solo en los niños, ¿no? Sino cuando hay un divorcio, cuando nos cambian de escuela, cuando nos cambian de casa, cuando el cuidador principal es separado, también es un duelo. Cuando hay una enfermedad en casa, ya sea propia del niño o de alguien de la familia o de la sociedad, también la pérdida de mascotas nos crea duelos y bueno, hay infinidad de duelos, ¿no? En adultos y en niños. Recordemos que los duelos son pérdidas, no únicamente la muerte, son pérdidas. Entonces, en este mes tan maravilloso que es el mes del abuelo, nos vamos a enfocar en esas pérdidas cuando nos preguntan, ¿y dónde está el abuelo? Yo quiero empezar y que me compartan ustedes y las personas que nos están viendo qué significa o qué significó el abuelo o la abuela. Porque la Real Academia nos dice, ya no voy a decir que el diccionario, porque ya me dijeron que eso ya no se usa, pero en mis tiempos sí se usó, pero la Real Academia dice, pues que es el padre o madre del padre o madre de un individuo, ¿no? Coloquialmente podemos decir abuelo a una persona de la tercera edad de manera caritativa, pero el corazón nos dice otra cosa. El corazón nos dice que los abuelos son amor. ¿Ustedes qué opinan? Uy, yo pienso que son más que amor. Para mí fue diversión, fueron aventuras, fueron momentos de la vida que quedan tatuados en nuestra mente, en nuestro corazón. No estoy tan licenciado para decir lo que voy a decir, pero lo voy a compartir. Aunque no es mi historia, pero es la historia de mi esposa. Y ella me comenta mucho que ella recuerda, por ejemplo, a sus abuelos de parte de su papá, cuando hacían tanto las posadas como el cierre de año. Y no sabes con qué gusto me cuenta todo lo que hacían sus abuelos para que ellos estuvieran bien y que pudieran compartir todos los tíos con ellos. Y o sea, era muy padre. Dice, eran las únicas fechas en las que nos veíamos todos, pero mi abuelita hacía miles de cosas para que estuviéramos felices, la piñata, la posada, todo eso, ¿no? Ahorita me acordé de eso, hablando de mi esposa y de mí, bueno, pues muchas anécdotas, pero sí, son más que amor, definitivamente. Definitivo. Tú, mi querida Moni, ¿tienes alguna experiencia que compartir, algo que decirnos acerca de los abuelos que son para ti? Para mí mis abuelos fueron una parte muy importante porque, bueno, con mi abuela materna, con quien convivía mucho y que les he compartido esas locuras que hacíamos con ella, pues era esta parte donde compartió conmigo la parte de la fe, la parte de la religión, estas enseñanzas, ¿no? De que a los padres se les respeta y que si les pegas se te va a secar la mano, o sea, como esa formación, ¿no? A lo mejor más enérgica, pero Sí. era siempre desde el amor, o sea, el educar en esos valores. Y por la parte de la parte paterna, sí tuve a los dos. Mi abuelo fue quien me decía, y mi abuelo, ellos eran de Oaxaca,
Y con mi abuelo cuando iba, él me decía que si nos echábamos un mezcal, y yo, pues órale, ¿no? Pero tenía su palabra, ¿no? Él utilizaba, un mezcal, y yo, pues órale, nos lo echamos, ¿no? Entonces, con mi abuelo fue esa parte, un abuelo amoroso, pero no cariñoso, o sea, era amoroso, no cariñoso, a su forma nos expresaba todo ese amor. Mi abuela igual, no era una abuela afectuosa, pero ella nos brindaba ese amor, ¿no? Nos hacía unas capas, siempre compartía con nosotros y mis abuelas fueron ese ejemplo de fortaleza, de entrega, de amor. Entonces, sí, no, y más mi abuela paterna era dura y me decía a mí que era la jarocha, porque me decía que yo estaba bien alta y bien fuerte y decía, estás bien, tú eres mi jarocha, porque decía que estaba bien guapa y ay, no, pues digo, qué abuelos no ven a sus nietos, ¿no? Muy guapos. Entonces, para mí fueron un ejemplo de fortaleza, de entrega, de lucha, a veces también de dureza, que pues bueno, por sus historias de vida tenían que vivirlo así, pero sí fueron unos abuelos y más mi abuelita Mili, la de mi mamá, híjole, ¿no? Ella era así cariñosa, amorosa, expresiva, entonces, y hoy yo con mis padres, que son, pues ya que son abuelos también, creo que los abuelos transforman su cuerpo. Cuando son padres, necesitan ser enérgicos, muy duros, y cuando se vuelven abuelos, ay, Dios mío, bueno, dan por sus nietos todo. Sí, yo lo veo con mis papás, como de haber sido a veces tan duros. Ay, ahora digo, ay, hubieran sido tantito así, ¿no? Conmigo. Pero es ese amor inmenso hacia sus nietos. Es un amor que es invaluable, incalculable. O sea, no sé, yo creo que es un amor que ellos jamás en la vida hubieran imaginado sentir. Y definitivamente los abuelos son un gran regalo de la vida. Definitivamente, los abuelos son una extensión de los papás, pero con menos dureza, con menos, como tú lo bien dices, Moni, pues ya no tienen esa responsabilidad de educarnos, ¿no? De educar a los nietos. Entonces, pues pueden volcar todo su amor y pueden ser cómplices y pueden ser nuestros mejores amigos y pueden ser nuestros mejores consejeros. Y todo esto nos lleva a crear un lazo con ellos maravilloso, que evidentemente cuando ese lazo se tiene que cambiar y tiene que cambiar pues nuestra relación con abuelo o con abuelita, pues el duelo es complicado también, ¿no? Sobre todo pues dependiendo de la edad del pequeño y dependiendo, yo tengo mi forma de pensar que es que un niño que tuvo sus abuelos pues tiene un tesoro. Un adolescente joven que tuvo a sus abuelos tiene innumerables historias, anécdotas, consejos, amor, abrazos que puede recordar. Pero un adulto que tiene sus abuelitos, que cuántos adultos no hay, que todavía los tienen un tesoro invaluable, ¿no? Sí. Los abuelos de verdad, en otras culturas, pues eran respetados por su sabiduría, por todo lo que acumulaban en experiencia en años. Y un abuelo, cuando un abuelo te regaña, no se siente el regaño, se siente un jaloncito de orejas, se siente un consejo con todo el amor y son detalles que se nos quedan en el alma. Entonces, cuando el abuelo se va, nos quedan esas historias, nos quedan todo eso que recordamos y que vivimos con ellos, pero a veces no sabemos cómo hacer ese duelo. A veces no entendemos qué está pasando, ¿no? Sí, y es complicado. Y lo que tú dices, esa parte yo siempre lo he dicho, mis abuelos para mí son esos viejos sabios, porque a partir de tanta experiencia, bueno, les permite, ¿no? Ya ver desde otro enfoque, ya no tanto en el problema, sino cómo hacerlo más liviano, más llevadero. Y como tú dices, cuando ellos se van, sí se queda ahí una parte. Yo digo que hay una parte de nosotros que se va con ellos, porque siempre.
Sí, entonces, pues de adultos también es doloroso, pues ahora los que están chiquitos, ¿no? O sea, se va eso, ese ser cariñosa, híjole, ¿no? Qué complicado, o sea, si uno de adultos se siente el hueco, bueno, yo siento así, ¿no? Ahorita al hablarlo, y pues los niños, pues todavía con más. Chivis, quisiera compartirte lo que nos manda Jessie. Mi abuetete es toda mi vida entera, pues hay tanto que agradecerle como me educó y siempre ha estado conmigo en todo momento. Y gracias a Dios aún la tengo con vida y espero que me dure muchos años más. Sí, mis abuelitos por parte de mi papá nos hacían unas navidades y un año nuevo maravilloso y eran muy amorosos. Muchas gracias, Jessie. Ay, muchas gracias, Jessy, un abrazote. Gracias por compartirlo. Y de verdad, los abuelos siempre nos hicieron las fiestas mucho más amenas, porque era el lugar en donde uno se concentraba, ¿no? La familia. Y entonces, bueno, yo me acuerdo y digo, pobrecita de mi abuela, porque éramos 17 nietos en una casa de 3 recámaras. Y obviamente los nietos pues íbamos con nuestros papás, entonces yo no sé cómo nos soportaba ahí, pero de verdad son recuerdos y son anécdotas, son historias maravillosas y de verdad te llenan el corazón de amor y te llenan el corazón de cosas que vives, que las vuelves a recordar y las vuelves a vivir y las vuelves a sentir. Y esos abuelos maravillosos, de verdad, un beso hasta donde quiera que estén. Y a los que están todavía con nosotros, un beso y un abrazo más grande todavía. Sí, es cierto. Así es. Pues bueno, recordemos también entonces que los niños, sobre todo los pequeñitos, vamos a empezar por los pequeñitos, no solamente demuestran su pérdida con dolor, con llanto, a veces la demuestran también con enojo, a veces con problemas en la escuela, con retrocesos, se hacen pipí en la cama, se hacen contestones, vuelven un poco rebeldes, porque no entienden, no están cómodos con lo que sucedió. Eso hay que entenderlo muy bien, porque hay niños que no entienden la muerte como tal, y eso no quiere decir que no la sufren, al contrario, sufren porque sienten esa ausencia, sienten que algo cambió, que algo pasó, pero cuando no se les explica, cuando no tenemos las herramientas para poderlos acompañar, hacemos el proceso más difícil. Entonces, bueno, pues vamos a ver que Jean Piaget nos dividió los procesos por edades. Esto ya lo habíamos comentado en algún otro programa, pero bueno, lo vamos a recordar porque viene al caso, porque los niños de 0 a 3 años no entienden qué es la muerte, ni siquiera lo piensan, saben y sienten que hay algo distinto, que la familia no está funcionando igual, que al abuelito no lo estoy viendo, pero no saben qué sucede. Y entonces no tienen las herramientas adecuadas para canalizar, para preguntar, para sacar todo esto. Y a veces nosotros, pues también colaboramos muchas veces en mal, al decirles, como apuntaba Moni muy bien, no, cállate, ya no preguntes, ya no llores, ya te expliqué, ya déjalo, no importa, los niños a veces hay que explicarles 1, 2, 8, 100, 1000 veces, porque ellos tienen su propia forma de entender y no podemos pedirles a los niños que sean maduros, porque mucha gente les dice, ya tienes que ser maduro, ya te dije, ya cállate, ¿no? Entonces el niño vive el duelo se tiene que vivir, pero lo vive solo, y lo vive incomprendido, lo vive anulado, y justamente eso es lo que no debemos de hacer. De los 3 a los 6 años, el niño empieza a entender la muerte, pero más bien la entiende como, bueno, ahora que mi abuelita ya no esté muerta, le voy a enseñar mi nueva muñeca, ¿no? Así lo entienden los niños. Esa es su forma de procesar, esa es su forma, veo una película, se muere alguien, la vuelvo a ver y está vivo, es su forma de procesar. Y entonces muchas veces como adultos les decimos que no entiendes, ya te dije que ya se murió, ya deja de decir tonterías, y entonces los estamos anulando. Todo ese sentir, todo ese pensar, todo eso que el niño quiere entender, en vez de ayudarle a entenderlo, lo estamos anulando y estamos haciendo un proceso mucho más largo.
y más doloroso, ¿no? Porque entre que no pueden expresar, o sea, te quiero decir algo, pero tú me dices, cállate, es que entiende, que no entiendes que ya no va a regresar, entonces es para ellos peor porque aprenden a callar. Así es. Más adelantito de Y les 6 a 9 creamos años. más dudas, ¿no? Claro, y Porque les pues creamos. si de por sí es complicado entender lo que están viviendo, que no lo alcanzan a entender, que no lo alcanzan a procesar, y todavía los anulamos, bueno. ¿No? Y muchas veces los culpamos. De por sí, los niños se sienten culpables de todo, porque no entienden bien cuál es el proceso de las cosas. Pero increíblemente, me ha tocado seguramente a ti también, Moni, que papás que les dicen, después de un proceso de duelo, recoge tu cuarto. No, porque el niño está rebelde, porque no sabe cómo expresar. No, no lo voy a recoger. Y en vez de ayudarlo, le dicen, por eso se murió tu abuelo, ¿no? Entonces imagínate qué culpa tan grande, qué impacto tan fuerte. Y luego, pues ni modo, nos tienen que dar chamba y a hacer el trabajo que no se hizo en casa hace tantos años atrás, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque sí es muy, muy complicado. Cuando los niños siguen creciendo, más o menos 6, 9 años, empiezan a entender la muerte, sí, como algo que sucede, algo real, pero que a mí no me va a pasar. Y cuando me pasa, caray, espérame, si a mí no me pasaba, a mí no me tenía que pasar. Si encima de esto, mi abuelito, mi abuelita, era la persona que me cuidaba, era la persona que iba por mí a la escuela, era la persona que me hacía de comer todos los días, que muchos viven en casa de los abuelitos o los abuelitos viven en sus casas y entonces es una compañía, muégano, un lazo maravilloso que se hace y de pronto se va el abuelo, surgen muchas dudas en los niños. ¿Ahora quién me va a cuidar? Ahora me voy a quedar en la escuela porque ¿quién va a ir por mí? Mis papás no pueden, ¿no? Y entonces hay que tener esa paciencia de explicarles, de ayudarlos a entender, de dejarlos expresar, de permitirles, recordemos que Elizabeth Kubler-Ross nos dice las etapas del duelo muy enumeraditas y muy bonitas y nos dice que está la negación, en donde dices, no, no se ha muerto, está el enojo, la ira, pero ¿por qué? Viene la negociación. Ajá, y dices, bueno, pero ya se murió, pero sí me está viendo desde el cielo y siempre me acompaña, ¿verdad? Y la depresión, y es que es lo extraño, y finalmente la aceptación, pero tenemos que recordar que en los niños los procesos de duelo no siempre van a estar etapa por etapa. En los niños esto puede irse brincando de una etapa a otra y regresar a otra etapa. O sea, una etapa que ya supuestamente se pasó, como la negación, podemos ver en niños que regresan, ¿no? Es que sí va a venir mi abuelito, ya me dijo que sí viene, ¿no? Y entonces, pues más los regañamos, más los anulamos, en vez de preguntarles, ¿y cómo fue eso? ¿Lo soñaste? ¿Qué pasó? ¿No? Tenemos que estar muy atentos. Nuestros niños de verdad vienen diferentes a nosotros, traen otros chips, son niños muy inteligentes, son niños que entienden, niños que comprenden, niños que de verdad dices, wow, ¿no? O sea, yo eso lo acabo de aprender y este niño tiene 4 años, ¿no? Lo está haciendo, sí. Sí. Entonces hay que entender eso. De los 9 a los 12 años, ya los niños ya reforzaron lo que es la muerte, ya saben que no es reversible, ya saben que es universal, que les pasa a todos, que me pasa a mí, que les pasa a todos. Entonces empiezan a entender la muerte de una forma distinta, pero entenderla no quiere decir que no la siento. Entender perfectamente que mi abuelita o mi abuelito murieron no quiere decir que entonces ya lo entendí, ya me voy por la vida feliz y contenta. No siempre pasa. De verdad, no siempre pasa. Hay que estar muy atentos. Los niños requieren más que saber qué decirles, necesitan que estemos ahí.
que los acompañemos. Por supuesto, tenemos herramientas para apoyo y tenemos formas que podemos aprovechar a nuestro favor, pero siempre hay que entender quién fue abuelito, abuelita para este pequeño. ¿Quién fue? ¿Fue su mamá? ¿Fue su papá? ¿Fue su amigo, su consejero? A veces hay ocasiones en que los abuelitos pues no son tan tiernos ni tan lindos y a veces pues mueren los abuelitos y no se sienten tantos porque la relación fue diferente. O no los conocían o no los veían muy seguido y entonces el duelo se procesa de una manera distinta. Ya no lo siento tan arraigado. No es que no me duela, es que, bueno, pues lo vi 2 veces en mi vida, ¿no? O sea, pues sí, qué mal onda que se murió, pero no lo sienten tanto. Sí, Y no se correcto. siente la ausencia, porque no es lo mismo un abuelito que venía cada 6 meses a un abuelito que estaba todo el día conmigo, toda la tarde conmigo, un abuelito, repito, que me hacía de comer, que me llevaba a la escuela o que iba por mí, que me ayudaba en mis tareas, que me aconsejaba, que me abrazaba, se va a procesar de manera muy distinta. Y es ahí donde como adultos tenemos la responsabilidad de estar con nuestros niños y de entenderlos. No queramos sentirnos profesionales. Afortunadamente hay muchos profesionales, o habemos muchos profesionales ya que podemos apoyar en esto, pero no nos sintamos, no, yo no puedo, a mí ni me digas eso porque yo ni le entiendo, yo ni sé qué es el proceso del duelo, ¿no? Sí, es que a veces eso pasa. Sí pasa, Chivis. Y el niño lo que necesita en el duelo es aceptar la realidad de la pérdida. No hay que decirles, ya sabemos, se fue de viaje, se fue a vivir a otro lugar, es que decidió irse, porque no estamos ayudando en nada, al contrario, lo estamos mortificando, porque mi abuelito se fue, porque mi abuelito ya no quiso estar conmigo, ¿qué pasó? ¿Por qué soy culpable? ¿Qué hice? ¿No? Un niño también No que me necesita... amaba tanto y ya me abandonó. Exacto, un niño necesita trabajar las emociones y hay que entender cuando el niño está enojado porque el abuelito se fue. Hay que ayudarlo a sacar. ¿Qué te hace sentir enojado? ¿Por qué estás enojado con tu abuelito? Porque me traicionó, porque me dijo que él no se iba a morir y míralo, ya se murió, ¿no? Entonces hay que entenderlo. Y que reconozca su enojo, ¿no? O sea, porque hay algunos que dicen, ay, ¿cómo te puedes enojar con tu abuelito, con tu abuelita? Pues claro que se pueden enojar, o sea, no es quitar eso, es que lo exprese y que sienta que es natural sentir enojo y que expresarlo es muy saludable, porque pues sí, estoy enojado, enojada. Y estoy enojado y ayudarlo a desenmarañar esos sentimientos. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me siento defraudado por mi abuelita, por mi abuelito? ¿No? Dejó muy triste a mi mamá, dejó muy triste a mi papá, no le importó, porque el niño eso es lo que piensa, el niño a veces no alcanza a entender cuáles son las situaciones que estoy pasando, necesita adaptarse a un mundo ya sin esa persona y eso es muy complicado para nosotros. Si ya no te va a recoger tu abuelito, ahora te va a recoger la vecina, la comadre, espérame, el niño ni siquiera a veces los conoce, ¿no? Y ya me cambiaste la jugada y entonces, bueno, sí, va a ir por mí la comadre y luego, ¿y mi abuelito dónde está? Porque si no eres claro y no le expresas perfectamente bien qué es la situación que está ocurriendo, pues el niño no va a entender, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? No, y que se complica más, Chivis, por ejemplo, en el caso de niños que de un momento a otro, o sea, viven con los abuelos, se van a dormir y despierta y resulta que se murió el abuelo. Entonces, eso lo complica porque en los niños surge el miedo a, si me duermo, me voy a morir. O si se duerme mi mamá, se va a morir. Y hay veces que esta angustia ellos la viven y no la expresan. ¿Por qué? Porque vienen estas negativas. Ya, no estés pensando esas cosas. Y se enferman y les da miedo también. Entonces, esta parte es importante, lo que tú dices, y es estar ahí atentos y es importante escuchar, no solo hablar, porque a veces lo único que necesitan ellos es que alguien los escuche, que puedan expresar ese pensamiento, ¿no? Y ese sentimiento.
Y ¿sabes qué es maravilloso? De verdad es un bálsamo al alma poderte sentar junto a él, poderte sentar en el suelo y llorar y decirle, yo también estoy triste, yo también lo perdí, yo tampoco sé cómo sentirme, y que entonces el niño diga, esto que siento es normal, estoy bien, no estoy mal, estoy bien. Y entonces, ¿sabes qué? Papá, mamá, tío, hermana, tienes razón, lo vamos a sacar y lo vamos a expresar. Y decía yo, es importante adaptarse a un mundo sin la persona fallecida. Cambias las rutinas y eso es importante también. Y hay que darle recolocar su lugar a cada persona, incluso al abuelo o abuelita fallecidos. No porque ya murió, ya no lo puedo nombrar, ya no puedo hablar de él, ya no, cállate porque vas a hacer que llore tu papá otra vez. No, hay que validarlos. Los niños también sienten y necesitan sentirnos con ellos. Claro, y sentir que hay una empatía, ¿no? O sea, como, pues tú también lloras, ¿no? Yo también estoy llorando. Claro. Chivis, te voy a compartir, nos comenta Jessie que su papá falleció justamente hace 6 años y sus hijos eran muy apegados a él, y hace una semana estábamos leyendo un libro que se llama Una vida entre el cielo y la tierra, y justo mi hijo pequeño empezó a llorar y me dijo, tú lo que quieres es que yo me olvide de él, tú no quieres que siga pensando él, y no es así, y justo empezó a llorar y a estar enojado. Claro, ese es un duelo que no se ha resuelto. Ese es un duelo que se tiene adentro, que no se supo manejar, y no estamos juzgando ni mucho menos, pero hay que empezarlo a sacar. No tienes que olvidarte de la persona fallecida. Recordar es amar, y recordar no tiene por qué ser doloroso. Cuando el duelo ya se llevó a cabo, el proceso del duelo ya se cerró, entonces podemos recordar sin dolor. No vamos a olvidarnos, no vamos a ser felices con su ausencia, vamos a saber vivir con su ausencia. Y vamos a saber honrar, y vamos a saber decir, híjole, mi abuelo siempre me decía, hijo, disfruta de la vida. ¿Y sabes qué, abuelo? Hoy la estoy disfrutando. Y dependiendo de la religión que se profese, de los ideales, pues entonces ayudar a que el niño y nosotros también podamos expresar con honestidad todos nuestros sentimientos. Él está enojado, él está triste. Uno diría que está en la primera etapa del proceso del duelo, pero recordemos que en los niños el proceso del duelo se salta, y entonces a veces podemos cometer el error de decir, pero si ya lo habías superado, ya estabas sonriendo, ya andabas jugando, ¿cómo que ahora otra vez estás triste? Sí, así es, porque el niño puede ir de un paso a otro, de una etapa a otra del proceso del duelo, y entonces el niño puede no entenderse y no ser entendido, y entonces olvídate, convertimos esto en algo más doloroso, en algo más sensible que no podemos saber sacar, expresar. Hay muchas formas de ayudar a los pequeños para que puedan pasar este proceso de duelo, que no es fácil, eso es bien importante. Hay que entender que los niños necesitan, primero que nada, verdad. El abuelito no se fue de viaje, abuelito no se fue, no cambió de casa, abuelito murió. Es fuerte, suena fuerte, pero es verdad. Y no va a haber manera de que el pequeño después te reclame y te diga, oye, tú me dijiste que se había ido de viaje, y no es cierto. Aunque lo quieras disfrazar y decir, bueno, es que se fue de viaje al cielo, y no. El niño va a crecer y va a entender que ahora las personas en quien confía, pues le mintieron. Entonces, primero que nada, el niño necesita verdad, necesita que lo entiendan, necesita compañía. No importa que no sepas qué decirme, pero siéntate a mi lado, escúchame, déjame hacer la rabieta, deja que me enoje.
déjame que llore, déjame que te culpe. Y en algún punto del camino me voy a calmar. Y ese será el momento de abrazarme, y ese será el momento de ser contención, de ponerte a mi nivel y decirme, yo también lo extraño. ¿Qué edad tiene tu niño, Charlie? Tiene 11 años. Y 11 años. fíjate que fue algo un poco chistoso, como tú dices, pensamos que esta parte del duelo ya había pasado, pero esta Jessie, mi esposa, le quiso regalar como tal vez como un acompañamiento este libro, ¿no? Y cuando lo empezó a leer, como hubo cosas que cuadraron con lo que pasó con su abuelo, por eso reventó en llanto y se enojó luego. Y entonces empezó a decir que nosotros queríamos que se olvidara de su abuelo. Y yo le dije no. Pero obviamente que pues él entró en una crisis y lo quisimos ayudar, pero finalmente ya después hablando con Moni me explicaba algunas cosas, porque a mí se me ocurrió decirle, hijo, nosotros también perdimos a tu abuelo, ¿no? Tu mamá perdió a su papá, yo perdí a mi suegro, tu hermana perdió a su abuelo también, ¿sí? Y a nosotros también nos duele. Y entonces me explicaba a Moni que a veces no es tan bueno hacer este tipo de, o sea, de convenio, de decir, pues a mí también me duele, ¿no? Porque entonces estamos dejando de darle foco al dolor del chaparro, ¿no? Estás anulando su sentimiento. Mi sentimiento es más importante. A mí también me duele. Tú no estás pensando en mí. Y entonces vienen cosas, y entonces mejor me callo, y entonces hay una historia muy linda que a mí me gusta mucho contarla, porque es la historia de Sofía, que es muy feliz, que es la alegría de casa, y siempre está cantando, y siempre está dibujando, y siempre dibuja a toda su familia agarradita de la mano, ¿no? Y entonces un día el abuelo y Sofía solo se queda callada. Sofía no expresa, Sofía no habla. Sofía se da cuenta que algo sucede y que los demás también lo sienten. Ella quiere reconfortarlos con su silencio, con no molestar, con todo. Entonces empiezan a darse cuenta que Sofía ya no canta, que Sofía ya no ilumina. Los maestros se dan cuenta que Sofía ha cambiado. Y nadie sabe cómo ayudarla, porque Sofía no expresa, y Sofía no dice me duele, y Sofía no dice lo extraño, y Sofía no dice cómo te ayudo, mamá. Y entonces un día la maestra le dice, Sofía, ¿quieres iluminar conmigo? Y Sofía le dice que sí. ¿Por qué no haces un dibujo? Y Sofía se anima a dibujar. Y entonces pone a toda la familia que queda. Y la maestra, sin juzgar y nada, le dice, ¿quién falta aquí? Y Sofía dice, el abuelo. Y se suelta a llorar. Y a partir de ahí empieza a expresar, y empieza a sacar, y empieza a decir, primero con la maestra, después ya con sus familiares y todo. Y empieza a entender qué fue lo que pasó con el abuelo. Empieza a entender que ella también tiene derecho a expresar, y que no necesita no hacer nada y quedarse calladita para ayudar a la familia. Sofía poco a poco vuelve a cantar, poco a poco vuelve a sonreír. Nunca volvió a ser la misma, porque los duelos nos cambian, pero ahora ya ilumina y dibuja a su familia y a su abuelito, dibuja en el corazón. Esta historia es muy linda y a mí me gusta mucho compartirla, sobre todo con los más pequeñitos, porque logran a veces entender. Hay muchos libros que nos pueden apoyar, y creo que fue un gran atino de Jessie, de tu esposa, compartirlo con un libro. Son las herramientas que tenemos.
eso ayudan a poder hacer que nuestros niños se coloquen, como lo dice tu niño, se colocó en un lugar de la historia y dijo, no, espérame, yo no lo voy a olvidar. Pero no se trata de olvidar. Ujú. Se trata de recordar con amor, no con dolor. Eso es bien importante. Y hay diferentes, hay Sí, un fíjate. libro. Dime. Perdón que te interrumpa. No, dime. Para ella fue un buen detalle decirle, mira, este libro a mí me ayudó. Y que además es muy sencillo de leer, la verdad, Ujú. es la historia de Francesco, ¿no? Ujú. Sí. Y es, la verdad, me parece una lectura, pues hasta cierto punto muy bonita dentro de todo, ¿no? Es muy romantizada esta parte de la muerte. Y entonces se le hizo un buen detalle darle este regalo para que él lo empezara a leer y empezara a entender toda esta Ujú. parte de la pérdida. Pero, oh sorpresa, como dices tú, se colocó en una posición en la que él se sintió nuevamente Agredido. en ese duelo. Ujú. Sí, Perdón, ahora sí continúa, mi querida. se sintió agredido porque dijo, quieren que olvide a mi abuelo. Y yo a mi abuelo no lo voy a olvidar. Y hay que ayudarlo con total tranquilidad y calma a que él pueda entender que no se trata de olvidar, no vamos a olvidar a las personas fallecidas, imagínate qué cosa. Vamos a aprender a vivir sin ellos, vamos a aprender a dedicarles un gol o un 10 o una actuación, ¿no? Me voy a regocijar con esto y se lo voy a mandar donde quiera que esté. No se trata de olvidarlo. Tenemos algunas herramientas como el dibujar, en el caso de Sofía, dibujar lo que tú estás sintiendo. No te voy a olvidar, abuelo, ¿no? También podemos hacer que escriban una carta con todo lo que sientan, porque pueden estar, recordemos, pueden estar enojados, pueden estar tristes, pueden estar berrinchados, pueden ya no querer saber nunca más de nadie, ni del abuelo, incluso pueden llegar a decir, ya no quiero volver a saber del abuelo, no me lo vuelvan a mencionar, y no es más que una reacción. Eso es bien importante. Parte de una tristeza, de un dolor muy fuerte. Exacto. Existen, por ejemplo, una caja de recuerdos, una caja, la adornan, la pintan, y ahí puede el niño ir metiendo como cosas del abuelo, como cosas que él recuerda que me dijo, nos decía Moni, de la fe, ¿no? Me dijo, siempre ten fe en Dios, y entonces a lo mejor una crucecita la dibujo, o un rosario y lo pongo. Es una forma también de ayudarles al proceso de duelo, hacer una caja del recuerdo del abuelo, en donde si tengo cosas tangibles, a lo mejor ahí las puedo poner. Sí. Y es como mi santuario, ¿no? Del abuelo. Otra forma puede ser ayudarlos a que hagan un ritual de despedida, porque a veces en el momento no pueden despedirse como quisieran y se les quedan muchas cosas dentro, ¿no? Entonces, apoyarlos a animarlos a hacer un ritual de despedida es maravilloso porque ellos pueden expresar, pueden entender, pueden liberar toda esta carga emocional que van teniendo y que si no se libera como todas las cargas emocionales, va a ser una bomba. Entonces, hay que apoyar también con eso. Hay que recordar que hay diferentes tipos de duelo. El duelo normal, que es el que ya se espera, el duelo anticipado, el duelo complicado. Ahora en pandemia tuvimos muchos duelos complicados, que le dio gripa y se murió, ¿no? Entonces, el desautorizado, el que nadie me permite hablar, el que nadie me pregunta cómo me siento, el que me ven llorando y ahí me dejan como loquito y no me... Es el peor de los duelos. Tenemos que validar el dolor. Tenemos que entender. Y en este caso yo considero, mi querido Charlie, hay que ayudarlo a entender, a sacar, a que entienda que no se trata de olvidar. Creo que nos está viendo. Sí. No se trata de olvidar, mi querido Charlie. Se trata
de darle su lugar al abuelo. Trata de entender que hoy no está con nosotros, pero está en nuestro corazón, como en el cuento de Sofía. Entonces, hay que sacar, hay que expresar, hay que encontrar la mejor manera, escribirle una carta, hacer la cajita de recuerdos, recordarlo con las fotografías, recordar, y eso nos va a ayudar, no a olvidar, nos va a ayudar a sanar, nos va a ayudar a cubrir, a tener nuestro proceso del duelo. Sí, así es, para que él lo pueda procesar de una forma más saludable, donde Charlie sepas que todo esto que estás sintiendo es natural, porque ya no está ese abuelito contigo. Y es importante que tú expreses cómo te sientes, qué piensas, y si es necesario decirle a tus papás, no me digan nada, solo escúchenme, hazles saber eso, que solo quieres que te escuchen. Y ya en algún otro momento, si tú quieres que ellos te digan algo, hazles saber también eso, porque los papás no sabemos a veces cómo hacer las cosas, y para que no te vean triste, pues tal vez ellos han actuado desde esa manera, pero hoy ya Chivis ya te dio algunas alternativas para que tú puedas expresar a través de dibujos, de canciones, de cartas, de diferentes formas, pues todas esas emociones que están ahí guardadas. Y es mejor Sí, que pueda trabajar ese enojo a fin de que, bueno, también lo pueda entender y a la vez no, porque como dices tú, como papá no tenemos todas las herramientas para poderlo ayudar, ¿no? Y quisiéramos que él no pasara por esto, pero es algo que tiene que suceder, es algo que no le podemos evitar. Así es. Charlie, tenemos que ser contención y pues nos toca apoyarlo y que él sienta ese apoyo, sienta ese abrazo en silencio. Quizás no tenga nada que ver, pero lo quiero contar porque en este momento me nace como una herramienta también. Cuando mi hermano pequeño era más chiquito, pues que habrá tenido él unos 7, yo creo, años, y yo le llevo 11, entonces yo tendría unos 18, y mi papá siempre tuvo a bien, pues yo era su niña chiquita, decía él, ¿no? Yo, en la familia de mi papá yo soy la chiquis, ya se imaginarán, entonces, pues mi hermano sentía como ese, ¿y yo qué, no? Y siempre mi papá me compraba que mis gancitos y todo, ¿no? Entonces mi papá, yo era su bebita, yo era su chiquis y todo. Y entonces esto le daba un poquito de recelo a mi hermanito. Y un día, muy enojado, de verdad, muy enojado, me gritoneó y me dijo, es que no te quiero porque tú eres la consentida. Y me empezó a pegar y con un coraje, pues yo estaba chava, tenía 18 años. Sin embargo, pues la intuición, o vayan ustedes a saber qué, me hizo ser su contención. Y lo que atiné a hacer en ese momento, que él me estaba agrediendo, que él me estaba pegando, que él me estaba diciendo, te odio, y lo abracé. Y lo abracé con todas mis fuerzas y con todo mi amor. Y dejé que se pasara esa etapa y esa rabia y eso, dejé que se pasara. Cuando se le acabaron las fuerzas de pegarme, cuando se le acabó el llanto, cuando se aflojó, decimos, yo lo seguí abrazando. Y le di sus besos y le dije, pues yo te amo. Aunque tú me odies, yo te amo. Y entonces se soltó a llorar y nos soltamos a llorar los dos. Y a la fecha, pues somos muy, 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 muy unidos. Y creo que ese proceder mágico, porque nadie me dijo qué hacer ni qué tenía que suceder, fue muy atinado. El a dar contención a la persona. A veces ese abrazo apretado nos hace falta. Aunque digamos que no, aunque te quieras soltar, aunque quieras pegar, ese abrazo siempre nos va a dar un confort. Fue el instinto, Chis, fue el instinto. Sí. Así es. Y bueno, también nos comparte la señora Margarita, yo siempre dormí con mi abuelita materna. Cuando murió lloré mucho, la extrañé mucho. Me consintió, me quiso mucho. Claro, y ese amor te lleva en el alma. Esos recuerdos, ese amor, por eso yo digo, si tuviste una abuelita de grande, tienes un tesoro invaluable, ¿no?
porque tienes tanta experiencia, tanta sabiduría, tanto amor. Decía yo, cuando un abuelito te regaña, te suena más a consejo y te da más pena, ¿no? Que el abuelito te regañe, porque cuando papá o mamá te regañan, a veces los tiras de a locos y a veces dices, ¡ay! Pero cuando, sí, pero cuando abuelito te llama la atención, uy, ahí es como Sí. que, híjole, sí la regué, y te duele. Y eso, los abuelitos saben regañar tan bonito, te dan consejos en realidad. Entonces, ese amor ahí se va a quedar siempre, lo vamos a sentir siempre, cada vez que recordemos, cada vez que vivamos esas anécdotas, ahí va. ¿No? Yo quiero puntualizar que hay un libro muy bonito también, que justamente se llama ¿Y dónde está el abuelo? La autora es Marina, y de verdad es un libro muy recomendado, porque nos maneja el duelo de una manera muy bonita, nos va llevando de la mano, a veces no sabemos cómo expresarlo. En el caso de tu esposa Charlie de Jessie, tuvo un acierto, que no se sienta mal, tuvo un acierto que justamente picó en la ampollita que no ha curado. Ayudarnos de libros, ayudarnos de cuentos, ayudarnos de todo esto es maravilloso. A veces, no sé si han visto últimamente, me ha tocado ver en TikTok, que ponen el pastel y dicen, desde que no estás, ¿no lo han visto? Entonces, cada miembro de la familia pone una velita y le dice al miembro fallecido, desde que no estás, soy más fuerte, por ejemplo, y le ponen una velita prendida. Desde que no estás, te extraño todos los días. Desde que no estás, soy más apasionado. Desde que no estás, etcétera, ¿no? Cada quien dice lo que tiene que decir. Y es una buena técnica. Yo no había visto esa técnica, apenas me ha estado saliendo y varias veces. Me parece muy atinada. Me parece que es algo en donde todos dicen lo que tienen que decir. Y lo podemos hacer en una plática y lo podemos hacer en familia. Por supuesto que va a picar y por supuesto que va a doler y por supuesto, pero ¿sabes qué? Va a sanar. Eso va a ayudar a bajar la guardia. El sentir la contención, el sentir que estoy en un proceso con toda mi familia, no nada más soy yo. No nada más a mí me dolió la muerte de mi abuelito. Sí, ayuda a compartir el cómo se van sintiendo, ¿no? Entonces, y eso ya lo que decías hace rato, saber que sí, también me puedo sentar aquí en el piso contigo a llorar un ratito. Y entonces los dos expresamos esa tristeza, ese enojo, ese dolor, todo lo que estás pasando ahí también. Y pues esa... Perdóname, empezar a contar todos anécdotas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era niño, mi papá me hizo, y entonces vamos a empezar a pasar del coraje, del dolor, a la risa, al amor, a recordar a la persona con amor, con todo lo que nos dejó, con todo el amor que nos dio, y a recordar, no se trata de olvidar. Sí, y pues es parte de una estrategia también de cómo poder llevar este duelo y sobre todo en el caso de algunas familias que puedan pasar por alguna situación de un duelo por los abuelos, es importante atender esas emociones. ¿Para qué? Para que esa tristeza, ese dolor, ese duelo, lo vayan procesando. No es de, ay, bueno, ya después se le va a olvidar, no se olvida. Son cosas que se van quedando ahí y es importante pues prestar atención a ello y ya nos comentabas tú, de acuerdo a la edad que va teniendo el niño, cómo va viendo lo que es la muerte, cómo lo va concibiendo, cómo lo percibe. Sí, Chivis. Fíjate, ¿cuántos años tenía Charlie cuando falleció su abuelito? Tenía 5. 5, 6 años. Acuérdense que todavía a los 5 piensan que la muerte es reversible. Y ahorita, a la edad que tiene, que me dices que tiene 11, él ya entiende. ¿Cuánto? Sí, 11 años, ajá. Ay, se quedó. Se nos pausó. Encantada. Sí.
Está encantada de estar aquí. Sí, está encantada. Es Sí, que bueno, para los que no están en Ciudad de México, han de saber que en este momento se está cayendo el cielo a completamente. pedazos. Está lloviendo de una Sí, manera increíble. Estamos al suroriente de la Ciudad de México y está un aguacero tremendo y seguramente que a mi Chivis le está afectando en su señal. Así que esperemos que pronto se restablezca y ojalá que también podamos hacer un segundo programa de este tema, mi querida Moni, porque así nos estamos es. quedando como a la mitad de lo que queríamos abordar. Y mira, ya Chivis, ya A ver si no se lamentablemente quedó sin se luz. fue. Sí, seguramente que eso fue lo que pasó. Sí, Sí, Angie no, dice, llueve con llueve truenos. Sí, y está fuertísimo. cañón, está Sí, cañón. y sí sería importante hacer una segunda parte de este tema y lo vamos a retomar. Ahorita lo que decíamos, es importante prestar atención a esas emociones que están teniendo esos pequeños. No es minimizarlo, no es después se le va a pasar, no, sino ir buscando estrategias, ir buscando herramientas de cómo poder acompañar también a estos niños. Es que nos van diciendo aquí que también Dorothy Jen, Hay hay tormenta tormenta eléctrica. eléctrica, sí, está tremendo, el internet está fallando, sí, está ya todo aquí, está colapsándose todo esto. Y bueno, en el caso, ya no, ay, me dice Chivis que ya no la deja entrar. ¿Quién sabe por qué? Porque está abierta la sesión, entonces puede entrar sin problema. Sí, y bueno, para las personas que están pasando por una situación que no saben cómo poder llevarla, ahí están las redes sociales de Chivis, está ella en Facebook como Silvia Topete, en Instagram en Topete-Silvia, y tiene su WhatsApp, que es el 5564-7693-34, y ahí pueden contactarla para agendar alguna sesión, a lo mejor ustedes como adultos, para preguntar qué podemos hacer. En el caso de la persona que necesite tomar una terapia tanatológica, pues también pueden acercarse y ahí están los datos de Chivis. Así es, mi querida Moni. Y recuerden que es importante no dejar pasar esta situación porque justo puede agravarse y bueno, recuerden que la salud mental siempre va a ser lo más importante en nuestra vida para poder avanzar de nivel en lo que vayamos a hacer, en lo que estemos haciendo. Sí, así es. Dice Chivis que por allá está lloviendo, que tal vez sea eso, yo creo que sí. Entonces, bueno, ya tendremos la oportunidad de que Chivis se despida aquí del programa con nosotros. Ah, bueno, aquí sí hay algo. Yo quería preguntarle al especialista si en niños especiales mentalmente se puede manejar algunas técnicas parecidas a la de los niños regulares. Sí, hay estrategias que se pueden ir desarrollando con ellos de acuerdo a las habilidades que puedan tener, de acuerdo a las capacidades que van desarrollando, porque bueno, cada uno de ellos van teniendo capacidades que van desarrollando. Y si quieres, Gloria, puedes contactar a Chivis aquí en este número y ella te podría contestar tu duda, pero sí hay técnicas que se pueden aplicar y si no, hay otras estrategias que también depende de cada situación, es como se hacen uso de ellas. Entonces, aquí está el contacto de ella y para que la puedas contactar. Muy interesante este tema, hablando de la pérdida de los abuelos y lo que pasan con los pequeños cuando pierden a papá o a mamá. Sí, Gracias, Marta. gracias por tu Y gracias a comentario. Gloria Bueno, también por su comentario. sí, y pues Recuerden que, perdóname, Moni, discúlpame. sí. Termina. Sí, entonces recuerden, no hay que prestar atención a este tema. Aquí están los temas de Chivis. Ya estaremos haciendo otro programa hablando Una segunda parte. de estas pérdidas. Recuerden que al terminar el programa pasarán algunos minutitos y ya podrán ver el programa en YouTube. Buscan el canal de Charlie Himmler como @CharlieHimmler6269 o pongan programa Compartiendo Caminos y ahí lo van a encontrar para que puedan ver nuevamente este programa si es que acaban de entrar y puedan ir revisando todo el tema de a poquito y en sus tiempos que tengan posibles para que puedan
ver el programa, y los que ya tenemos arriba en YouTube. Cargados ya. Así es. Y si, bueno, pues también. quieren iniciar un proceso terapéutico, pues recuerden, ahí está mi querida Moni. Así es, me pueden encontrar en mi página de Facebook, estoy como Vitalmente, en Instagram y TikTok como Vitalmente Fig, o también a través de WhatsApp y Telegram pueden enviarme un mensajito al 55 78 80 15 58 y con todo gusto, bueno, puedo atender ahí su mensaje, podemos empezar un proceso psicoterapéutico que siempre es muy necesario y es muy sano. Entonces pueden contactarme en estas redes, en este número telefónico, y pues será un gusto y un placer también atenderlos. Y también si quieren algún tema que podemos abordar aquí en este espacio, no duden en hacérnoslo llegar y siempre estamos atentos a esos mensajes que ustedes nos envían. Así es. Pronto hablaremos de un tema que nos pidieron, que fue cuando perdemos también una mascota. Y que ya muy prontito estará ese tema acá con nosotros, ¿vale? Pues es un placer haberlos tenido el día de hoy. Recuerden, estamos en YouTube también, como Charlie Himmler 6269, para que vayan a buscar el programa después de que terminemos, y pues los esperamos como cada lunes con un tema siempre interesante para ustedes. Así es, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio, gracias por compartir este programa. Los esperamos el próximo lunes, igual en punto de las 8:30, para continuar hablando de otras temáticas. Claro que sí. Recuerden, esto fue Compartiendo Caminos. Un reencuentro luminoso con tus sentidos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Pásenla muy bien. Bye, bye.